Nosotros nos vamos con un periodista a quien yo respeto y admiro, y sobre todo Jesús Escobar. Muy buen día. Hola, querida Marta, igualmente el respeto, la admiración y el cariño es mutuo, lo sabes, y siempre, siempre honrado de platicar contigo. ¿Cómo estás? Sí, aunque no hayamos hecho ese especial, vamos a hacer una lista de los programas con los que nos quedamos ganas de hacer. Pero bueno, No, igual, no te igual. entendí bien, no te entendí bien, si no, si lo hubiéramos hecho. Oye, siguen dando los memes de Bellaco. Mm. Fíjate que no he visto, Jesús Escobar, una posición de Lili Telles al respecto, pero bueno, ahorita vamos a ver, a lo mejor tú sí has estado viendo por ahí. ¿Cómo ves esta despedida de AMLO? A mí me parece que quisiéramos saber tus impresiones. 70% de aprobación popular en las encuestas más conservadoras. Él ha dicho que tiene hasta 85, hay unas que hablan de hasta 85. Y lo vimos ayer, sobre todo en la plancha del Zócalo, cómo la gente estuvo aguantando ahí bajo la lluvia. ¿Cuál es tu percepción? ¿Sí es el presidente desde hace más de 7 décadas más aclamado? Fíjate, yo creo que a mí me quedan claro dos cosas, querida, después de lo que vimos el día de ayer. Efectivamente, es un presidente sumamente popular. No recuerdo yo otro que haya terminado con una aceptación del 70-80%, no solamente en México, sino en todo el continente americano. Es decir, otro que tenga una aceptación de tal manera por parte de la población. Y después de un sexenio muy particular, porque estamos hablando de un sexenio que tuvo pandemia, un sexenio que tuvo a medios corporativos en contra, un sexenio que tuvo una oposición que constantemente estuvo lanzando todo tipo de diatribas. Y ahí me parece que hay que dejar algunos puntos claros en ese sentido. Por supuesto que el sexenio Andrés Manuel López Obrador no es perfecto. Hubo excesos, hubo errores, eso es un hecho innegable, pero tuvo virtudes que lo acercaron mucho a la gente. Es decir, un sector muy importante de la población, querida Marta, y lo vimos reflejado ayer en cierta forma, toda la vida había sido ignorado, toda la vida había sido hecho a un lado por parte de un neoliberalismo en un principio, para el cual esa población era totalmente desechable, para el cual esa población no existía, esa es la realidad. Cuando llega Andrés Manuel López Obrador, esa población se siente representada, se siente legitimada, una población que durante años fue sobajada, sometida, racializada, discriminada, y de repente llega un aliado al poder presidencial. Y desde el poder presidencial no solamente no normaliza estos actos, sino que además evidencia esos errores, evidencia ese comportamiento incorrecto de anteriores administraciones y de otro sector de la población, y que además comienza a girar la perilla en muchos sentidos a favor de este sector de la población. Desde la oposición minimizan mucho, incluso desde la academia y la intelectualidad también, por ejemplo, el tema de los aumentos salariales. Sin embargo, para un sector de la población, eso además de ser importante para su bolsillo, se vuelve simbólico porque durante muchísimos años se dijo, no se puede subir el salario porque afectas la productividad. No se puede subir el salario porque afectas a la macroeconomía. Es decir, lo traducimos, no te puedo dar a ti porque afecto a los más ricos. Aparece Andrés Manuel López Obrador sin pelearse con los ricos y sin embargo dice, te voy a dar a ti también. Entonces, ese tipo de actos simbolizan mucho para ese sector de la población, simbolizan realmente un hecho que lamentablemente la oposición, digo lamentablemente porque siempre se requeriría una oposición mucho más seria, más sólida de lo que tenemos ahora, nunca entendió. Andrés Manuel López Obrador es parte de un sector de la población. Ese sector de la población se siente representado por Andrés Manuel López Obrador. Y la gran pregunta ahí es, ¿cuándo un sector de la población mayoritario como es este, mayoritario, había sentido esa sensación de sentirse representado, de sentir a uno de los suyos sentado ahí, precisamente en la silla del águila? Entonces, la oposición ha basado mucho de la crítica, un sector de la intelectualidad de la academia, a decir, repartió dinero, dejando de lado precisamente estas cuestiones. Esa frase yo tengo muy clava, muy clavada, digamos de forma coloquial, esa frase que escuché en este evento
cuando estaban los suspirantes a la candidatura presidencial del Frente por México, en ese momento creo que era Fuerza y Corazón por México después, pero bueno, era Frente por México. Y Beatriz Paredes fue quien la pronuncia. Y el aplauso a rabiar por parte de los asistentes cuando dice Andrés Manuel López Obrador es un accidente histórico. La reacción de los Krill, de los Claudio X, de los Lorenzos Córdobas, de los Denise Dresser, fue a rabiar. Y nunca entendieron que ese fue su principal error. Pensar que Andrés Manuel era un accidente cuando era consecuencia precisamente de un cansancio y hartazgo de un sistema podrido en muchos aspectos y de un olvido totalmente criminal en otros, y que era producto de una empatía hacia un sector de la población que hoy en muchos aspectos falta mucho, querida, porque falta mucho, pero están empoderados, porque hoy ese sector de la población se da cuenta que su voto vale igual que el de otros, que su voto vale igual que el de Carlos Slim en la urna. Y en ese momento, claro que sienten esa empatía por Andrés Manuel y claro que sienten ese respaldo por Andrés Manuel. Por eso cuando tú escuchabas en campaña que te decían vota contra Andrés Manuel, pues ese sector de la población va a decir, ¿por qué voy a votar en contra de una persona que bien, mal, regular, me volteó a ver, que me apoyó, para el cual sí existí, para el cual sí existo? Obviamente no lo vas a hacer. Entonces, a mí me parece que eso explicaría en gran medida esta popularidad tan grande con la que cierra Andrés Manuel López Obrador y que te reitero, yo no recuerdo haber visto, no solamente en México, sino en otras partes del continente, que terminara un presidente con 70-80% de aceptación. Entonces, y yo vuelvo a lo mismo, me parece que todo se debe, querida, a esa legitimidad, pero sobre todo a esa credibilidad y el sentirlo parte de, que lo representa, que se siente representada la gente con el que está sentado ahí, precisamente en la silla del águila, ¿no? Anoche, así es, anoche, eh, me parece, yo alcancé a ver ojos llorosos, ¿no? La despedida, mucha gente abajo también. Hay una parte donde dice, en una nota de la jornada, dice, mentiste de que no robarías y te robaste el corazón de todos los mexicanos, ¿no? No vi la foto, pero sí vi la crónica que hizo el periódico La Jornada. Llega, está todavía en pugna esta reforma al Poder Judicial y sé que es un tema reciente, pero Jesús Cedillo reaparece, y nos recuerda el Fobaproa, nos recuerda Acteal, nos recuerda Aguas Blancas. ¿Qué pasa ahí? ¿Con qué autoridad? Y bueno, ahora sí que son días de llanto, ¿no? También lloró ayer Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahí muy de ladito con él. ¿Cómo interpretas esta irrupción en la vida pública de Ernesto Zedillo? Fíjate que estaba poniendo mucha atención a la nota cuando la presentaste y me parece que eso nos ayuda a reflejar, los dos temas van de la mano, mi querida Marta Olivia. ¿Por qué? Porque, ¿cómo es posible que la oposición crea que un personaje como Ernesto Zedillo tiene algún tipo de legitimidad para una mayoría, para millones de personas? Es decir, hay un sector eh, intelectual, académico, político, que creó todo lo que se conoce como la transición democrática, del año 2000 para ser exactos, que en lo personal siempre he pensado que es una transacción financiera económica, un pacto de élites, pero que entonces convirtieron en su narrativa, en su discurso, a Ernesto Zedillo como un demócrata, como el padre de la democracia, como el presidente que permitió, ojo, que permitió que hubiera elecciones libres en las cuales fuera derrotado el Partido Revolucionario Institucional. Dentro de esa mitomanía, dentro de esa república de la simulación, para ellos es común pensar que Zedillo es un líder, que Zedillo es una personalidad de peso, que Zedillo tiene algún tipo de autoridad para expresar una opinión de lo que pasa en la actualidad en el país. Zedillo es uno de los presidentes que más tendríamos que cuestionar de toda nuestra historia. ¿Por qué? Porque además de ser el segundo privatizador en serie, el primero fue Salinas, el segundo fue él, me queda más que claro
que es un tipo al cual tendríamos que reclamarles masacres indígenas, ya de entrada, que para mí es lo más grave que hizo en su sexenio. Zedillo fue el responsable de masacres indígenas, de masacres de comunidades. Zedillo apoyó ese tipo de actos con su indiferencia, con la impunidad con los que los rodeó, ya de entrada. Dos, es el creador del FOAPROA, o sea, de uno de los actos más viles en contra de la sociedad mexicana, a la cual le cargaron la borrachera que la gente de dinero tuvo días antes, años antes. Es decir, es un personaje que no tendría cara para pararse en el público y cuestionar, por ejemplo, él cuestiona la democracia, cuando él simuló la democracia, cuando él junto con otros crearon todo este México alterno, supuestamente demócrata, con instituciones, con contrapesos y demás, pero que segregó a millones y que además de todo, únicamente fortaleció la partidocracia oligárquica. Es decir, es un personaje que le hizo mucho daño a este país, Ernesto Zedillo Ponce de León, con esas prácticas que respondían a intereses alejados completamente de los intereses nacionales. Entonces, a mí sí me parece que es un personaje que lejos de ayudar a legitimar una protesta en contra de la reforma judicial, viene a contaminarla todavía más y viene a desvirtuar cualquier atisbo de que pensáramos de que tienen cierta honestidad a lanzar estos señalamientos, estos personajes. Entonces, a mí sí me queda claro que Ernesto Zedillo Ponce León, lejos de ayudar, perjudica en un tema global, pero para un sector de la población, pues hombre, hay que aplaudirle a rabiar, un sector muy pequeño, porque de verdad lo ven como un demócrata, de verdad lo ven como un revolucionario, te quieren vender que su golpe de Estado a la Corte fue porque estaba democratizándola. No, no es cierto, lo hizo porque no quería ministros cercanos a Salinas de Gortari, con el cual había roto y había tenido una diferencia a muerte, literalmente. Entonces, ninguno de los actos de Zedillo fue lo que dicen que es. Sin embargo, Zedillo nos ayuda a interpretar y entender esa república de la simulación, esa alternancia democrática que tanto presumen diferentes expertos, el caso de Denise Dresser o Héctor Aguilar Camín, que incluso ha llevado a la primera a decirnos que nos quitaron las cadenas durante esa transición, cuando en realidad quitaron ciertas cadenas, pero pusieron otras todavía más duras, todavía más fuertes, que tenían que ver directamente con una hegemonía neoliberal financiera que te volvía todavía mucho más desechable como ser humano. Claro. Entonces, a mí sí me parece que estamos ante ese ocaso de liderazgos de la oposición, que es muy serio, y lo vimos en la discusión de la reforma judicial. Cuando Lili Telles se convierte en tu principal vocera y termina siendo un meme, literal, entonces, ¿qué podemos esperar de la oposición en la discusión? Cuando Cedillo, un presidente con tantos cadáveres en el closet, se vuelve tu vocero, se vuelve tu rostro, ¿de qué oposición estamos hablando? Lo que sí me queda claro también es que esto apenas empieza. Es decir, lo que también representa Cedillo son intereses transnacionales, son intereses fácticos, que no se van a dar, no se van a quedar quietos, no van a aceptar perder privilegios, no van a aceptar perder el control, porque realmente a ellos lo que les importa es el control para poder seguir haciendo sus negocios, para poder seguir llevando a cabo su saqueo. Y sobre todo, hay un punto que a estos intereses transnacionales que representa Cedillo les importa mucho, querida, que lo que, sepa, que lo que pasa en México con el tema de la reforma judicial, que es una reforma política en muchos sentidos, no se replique en otras naciones, no se replique en otros países, que pueda generar algún tipo de contagio y entonces sí comiencen a atentar a fondo en contra de un sistema que cuando llevas a cabo ese tipo de cosas reacciona, como lo hemos visto muchas veces en diferentes niveles, desde el caso de Julian Assange, por ejemplo, o hasta la represión en contra de estudiantes de universidades privadas en los Estados Unidos y, por supuesto, bloqueos en contra de países con los cuales no coincide, pero más que no coincide por un aspecto democrático, no coincide por una cuestión de negocio de recursos naturales. Entonces, me parece que eso significa Ernesto Zedillo. Y el caso de Norma Piña, yo lo he dicho muchas veces, perdón que utilice el yo-yo, para mí Norma Piña tendría que haber renunciado desde hace mucho tiempo. Ya no es una voz legítima, ya no es una interlocutora válida, ya no tiene credibilidad. Y hay una frase que me comentaba un día Juan Carlos Monedero y con la cual yo coincido. Cuando le pierdes la confianza a un juez, ese juez ya no sirve a la sociedad. Bueno, ella es una ministra, ya le perdimos la confianza, ya no nos sirve como sociedad, ¿no?
Por dignidad, dicen algunos, debería de poner su renuncia, debió haber puesto su renuncia hace un buen de tiempo. Y justo mi pregunta era en ese sentido de cómo está la oposición, que los liderazgos y demás, pero ya tuviste a bien contestar. Seguimos pendiente con esa recopilación de los memes del bellaco, así que es increíble la imaginación, la creatividad y lo que sigue. Veremos qué dice al respecto Lili Telles, muy prudentemente Gerardo Fernández Noroña ya respondió, pero bueno, veremos, todavía estamos a tiempo, Jesús. Bueno, te voy a decir una cosa, la respuesta que dio Lili Telles fue una respuesta agarrándose con Denise Merker, porque Denise Merker ya ves que la Lo cuestionó defendió, mucho sí. y se lanzó de una manera, de verdad, y no lo Pasional. digo de forma personal, porque yo no tengo el gusto, el placer o lo negativo, lo que sea, de conocer en persona a Lili Telles, pero a mí me parece muy prosaico cómo lo hizo, es decir, sacando cuestiones personales de Denise Merker para tratar de evidenciarla, o sea, con términos verdaderamente yo creo que peyorativos, y eso te demuestra pues la calidad de Lili Telles en sus debates, en sus argumentos. Es un personaje, Lili Telles, es un personaje estridente que hoy por hoy busca emular en muchos sentidos a Javier Milei, porque a final de cuentas quien está detrás de esos intereses libertarios en México es su jefe, es Ricardo Salinas Pliego. Entonces, Lili Telles intenta emular de cierta manera a Javier Milei, pero está muy lejos. Hoy por hoy Lili Telles, sobre todo el entorno que hay en México, está muy lejos del entorno que hay en Argentina, pero esa es la intención de un personaje que tristemente, como lo decíamos, era una discusión seria y terminó siendo de verdad un meme, terminó siendo una recopilación que tú y yo lo vimos, muchos estábamos, yo me divertí muchísimo, esa es la verdad de las cosas, con la creatividad que hay en redes sociales es impresionante, pero que a la vez cuando tomamos un poco en serio, evidencia una legisladora que representa intereses sumamente conservadores, pero además que son capaces de actuar de esta manera tan ofensiva en contra de otra parte que se atreve siquiera a cuestionarlos, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Gracias, Jesús Escobar, por estar aquí con nosotros. Gracias, muy buen No, día hombre. y seguimos en contacto. No, hombre, querida, ya sabes, mi admiración, respeto y cariño por Dios total, así que a tus órdenes completamente. Gracias, hasta pronto.